Empecemos hablando, abuelo, de qué se trata Hijos del Sol. El tema del retiro espiritual, eh, planificada para la fecha del Inti Raymi, tiene dos direcciones, dos conceptos. Un concepto es el concepto tradicional del Inti Raymi, el ancestral, en el que efectivamente eh, el maestro, el maestro, el maestro hijo del sol, entre comillas hijo del sol, sino más bien el iluminado, se podría decir, Inca, realizaba su principal ceremonia masculina, en el que bendecía y consagraba los granos en el espacio sagrado denominado Curicancha, en Cusco. Ese espacio sagrado no era simplemente eh, un espacio, un espacio en donde había mucho oro. Para los españoles, eso, en la descripción de los españoles, decían que eso era fastuoso porque había demasiado oro. Entonces los españoles comenzaban a preguntarse, bueno, y si aquí hay tanto oro, debe haber, en toda la comarca debe haber tanto oro. Es que ellos no entendían de esa manera. Para los incas, ahí se producía el oro. Ahí se producía, ¿y cómo? Por la alquimia que el iluminado inca podía realizar, por el poder alquímico que podía realizar. Entonces, ellos lo que hacían era, primero propiciaban el tiempo, el pacha, el tiempo sagrado, en el que confluían el agua, una lluvia que tenía que ser provocado, no pedido, no invocado la lluvia, provocado la lluvia, el sol del mediodía, tenía que haber sonidos de instrumentos, que se ha mantenido mucho en secreto de cuáles eran los instrumentos alquímicos, los instrumentos como por ejemplo en el cristianismo hablan mucho de las trompetas de Jericó, ¿no es cierto? Aquí también habían instrumentos que no solamente levitaban, sino alquimizaban, ¿no? ¿Qué es lo que alquimizaban? El rayo del sol. El rayo del sol se convertía en oro. ¿Por qué? Porque en el rayo del sol, ¿no?, vienen los fotones. O sea, el rayo del sol va proyectando los fotones, y los fotones son las partículas que se transforman en oro, ¿no? Entonces, el Inca realizaba ese milagro de convertir el rayo del sol en oro. Entonces, vuelvo y repito, existían 4 elementos: agua, la lluviecita, una lluvia especial, el rayo del sol, el sonido, ¿no? El sonido de, nosotros podemos decir, quipas, unas trompetas especiales, hechas de cerámica, hechas de bambú, hechas de hueso, ¿no?, especiales. Entonces, todo eso en el mediodía, cuando llega el tiempo sagrado, se transformaba, y ahí estaban los hijos del sol.
los hijos del sol eran los iniciados, los consagrados. Es decir, a ver Abraham, a ver Gloria, ustedes son los firmes candidatos a ser Inti Pakchurikuna. Muy bien. Ustedes ya han pasado el tiempo en Putumayo. Muy bien. Ya están ejerciendo sus conocimientos. Muy bien. Ahora aquí van a demostrar. Es que maestro Inca, no sé si nosotros lo podamos porque no nos sentimos preparados, es que no, es el tiempo de ustedes. Entonces, el Inca determinaba el tiempo. Es el tiempo de ustedes, es el Pacha. Pacha es la confluencia entre el tiempo y el espacio. El espacio no solamente el espacio físico, sino el espacio, como les dije, todo preparado alquímicamente, ¿no? Entonces, este es el Pacha para ustedes. Aquí ustedes van a demostrar el gran salto, digamos así, el gran salto cuántico de ustedes. Convertirse en los hijos del sol, ¿no? Entonces, eso es la parte ancestral, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando en este tiempo? ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? Aquellos que hemos recibido el mensaje, aquellos que hemos sido guiados de diferentes maneras por diferentes maestros. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido responsables, porque nos hemos sentido dispuestos a asumir la misión. Nadie nos ha dicho qué implica eso. Implica peligro, implica sacrificio, implica dedicar todo el tiempo, implica perder cosas, etc. No, simplemente yo estoy aquí. Yo estoy aquí y eso en quichua nosotros decimos ñucapacha. Ñucapacha es un estado de conciencia. No cualquiera está en el estado ñucapacha, ¿no? Entonces, las personas asumen el estado ñucapacha, no es que asumen el sacrificio, sino también asumen ese gran desafío, como yo siempre digo, el salto cuántico, en el que no saben qué es lo que van a hacer, no saben qué significa ese salto cuántico. Solo saben que desde este momento para el siguiente ya no son los mismos. Y ya son Inti Pakchurikuna, porque han asumido en el Pacha y han asumido el ñucapacha, el yo. Asumo en este tiempo, yo soy este tiempo, yo me convierto en este tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, voy a hablar de mi responsabilidad. Hace mucho tiempo, diría que yo desde mi niñez he tenido conexiones, como testimonia mi libro, ¿no? Mi primer encuentro con el Apu Cóndor, ¿no? Desde niño posiblemente he sido el llamado, no sé si el elegido, yo digo que no, el llamado, porque es diferente entre el llamado a el elegido. Entonces, así como yo, existen personas, ustedes tienen sus propias historias, ¿no?
Entonces, alrededor de nosotros están personas que nos están observando, personas que quieren escuchar, personas que quieren estar presentes, personas que tal vez están tratando de encaminarse, tal vez están sintiendo el cambio, ¿no? Porque para llegar al estado Ñuka Pacha, primero habrán tenido que caminar lo que yo en español hablo de los 7 pasos de la magia, ¿no? Los 7 pasos alquímicos de la magia, ¿no? Para llegar a esos 7 pasos, a cumplir esos 7 pasos, habrá realizado mucha actividad. Pero ¿quién es el que va a examinar a ustedes? ¿Sí? Entonces allí viene la gran incógnita. ¿Será Shairi? ¿Será Gloria? ¿Será Abraham? ¿Será los maestros de ustedes de Putumayo? ¿Quiénes serían? Yo tengo la visión, el camino. En este caso es la ruta del Cóndor Malcu. La ruta del Cóndor Malcu, existían cóndores malcus y existen ahora cóndores malcus ocultos. Y muchos de ellos ni siquiera saben que son cóndores malcus. Yo me revelé, yo he asumido públicamente mi ser cóndor malcu, pero unos no son conscientes de que son cóndores malcus, otros ni siquiera se imaginan que son cóndores malcus, y otros que tienen miedo de ser cóndores malcus, ¿no? Entonces yo he tenido que pasar todo eso para decir, sí, soy cóndor malcu, asumo mi responsabilidad de cóndor malcu, ¿no? Entonces, los cóndores malcus son los maestros, en este caso, porque no existen los incas en este momento, ¿sí? No hay más los incas. O sea, hablar de los incas ya es hablar de la historia de hace 500 años, ¿no? Entonces, pero sí existen cóndores malcus en la manera como yo estoy explicando, ¿no? Entonces, ustedes mismos son los cóndores malcus, pero ustedes no tienen la conciencia de ser cóndores malcus porque decía, no, es que yo soy de Medellín y yo nunca he visto un cóndor. Bueno, sí, tienen razón, pero no estamos hablando, no nos referimos de un cóndor físico mirado, sino estamos hablando de esa gran energía, de ese gran espíritu, de ese gran magnetismo, ¿no? Que ahora está emergiendo nuevamente, ¿no? Entonces, estamos todos en esta nueva ebullición de esa energía, de esa luz, de ese magnetismo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con este presente curso? Pretendemos que la gente despierte, primeramente despertar, porque eso es por fases, no es que con este curso de junio van a aparecer los cóndores malcus, ¿no? Es posible que sí, no podemos decir eso no es posible, siempre es posible, pero vamos a dar pasos para identificar, vamos a dar pasos para saber cómo es que están los cóndores malcus o los caminantes hacia los cóndores malcus, ¿no? En su ruta de transformación, en su ruta del gran cambio, ¿no?
Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Las actividades que tienen que ver con eso son varias. Y yo voy a enviar bibliografías, ¿no? Para que la gente lea, y voy a enviar también instrucciones de cómo prepararse, y para que ustedes también vayan ya conectando, ¿no? Y teniendo ustedes la suficiente información para que eh, los participantes, mujeres y hombres, y ahí también está un poco la diferencia, ¿no? En ese tiempo, hace 500 años, los Intipak Churicuna eran más masculinos, ¿no? Esos Intipak Churicunas eran más masculinos. ¿Por qué? Porque estaban relacionados con la sabiduría, con la destreza guerrera. Eran más guerreros los Intipak Churicuna de ese tiempo. Ahora ya no estamos con esa visión de guerreros de Intipak Churicuna, ¿no? Estamos hablando de sabios de Intipak Churicuna, que es diferente. Entonces, para eso no tienen que ser hombres necesariamente, sino van a ser mujeres y hombres. Y es posible más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que están despertando con mucho más fuerza, con mucho más poder. Están despertando, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a dar el paso. Entonces yo digo, demos el primer paso. Les he propuesto para que podamos dar ese primer paso, para que ustedes también tengan como una herramienta del camino de los apus andinos. Ustedes están usando mucha liturgia andina, ¿no? Quichua, ¿no? Eh, Eso quiere decir que están conectados, ¿no? Solo hay que ir elevando, hay que ir guiando, ¿no? Entonces, las personas que se van a identificar como, como aquellos que sienten el llamado, no van a decir, yo quiero irme porque yo quiero participar y no, yo no sé qué es, pero pues me da curiosidad. Pues vamos a ver qué significa curiosidad para ti, ¿no? ¿Qué significa? Si realmente esa curiosidad se traduce en que tú estás en el camino o no. Entonces, así vamos a ir identificando a las personas, ¿no? Entonces, en esta vez vamos a hacerlo, allá en Colombia. Pero no necesariamente esto tiene que ser solo en Colombia, porque ustedes ya están conociendo Ecuador. Y aquí existen espacios sagrados también. Entonces, vamos a replicar esos retiros también aquí en Ecuador, con ustedes, ¿no? Con ustedes, porque ustedes son parte de este camino, ¿no? Entonces, esta es la parte de la visión global del camino de los Intipak Churicuna. Intipak Churicuna, dicho ancestralmente, actualmente dicho Cóndor Malcu, los cóndores maestros, cóndores sabios, ¿no? Abuelo, ¿en qué consisten los 7 pasos? Así como que nos des un poco la mirada de qué consisten esos 7 pasos. A ver, ¿en qué consisten? Consisten en que, así como, por ejemplo,
un niño aprende a caminar, ¿sí? Una niña que aprende a caminar, es más o menos, vamos a fusionar mucho con las 7 plumas del cóndor, porque son 7 pasos ahí, ¿no? Entonces, eh, qué tiene que hacer cuando un niño aprende a caminar? ¿No? Dar el primer paso. Para dar el primer paso, ese niño tiene que dar, tiene que tener una gran decisión de dar el paso. ¿Por qué? Porque antes era su mamá la que le estaba, o su papá la que le estaba sosteniendo para que él pueda caminar, y con la ayuda de su papá y de su mamá, pues ya pues daba pasitos y estaba caminando junto a la mamá, junto al papá. Pero cuando el niño se queda ahí parado para dar su primer paso, él tiene que decidir. Tiene que decidir. Puede ponerse a llorar y decir, yo no me atrevo y me quedo aquí, yo no doy más este paso porque me voy a caer, o yo no sé qué me va a pasar, o puedo morirme. Qué puede pensar un niño, cierto? En el miedo. Nosotros igual pensamos cuando tenemos miedo. Para mí, por ejemplo, la primera experiencia de ayahuasca fue como el salto para morir. Porque la primera experiencia fue una experiencia, o sea, nunca imaginado, porque yo era un intelectual. Y siendo un intelectual, para mí la teoría del conocimiento era a través de la lectura. Para mí no existía el conocimiento a través de las neuronas estimuladas por el viajecito. Entonces, era otra teoría. Entonces yo tenía un miedo que sentía deseos de salir corriendo y decir, nada más digo yo, gracias, no soy capaz de hacerlo, me voy, hasta luego, ¿no? Pero ahí estaba el maestro mirándome en los ojos y decir, usted lo va a hacer. No es que me decía, usted puede, era usted lo va a hacer, ¿no? Usted va a tomar. Y usted va a tomar este tanto, y era un vaso grande de bebida, ¿no? Entonces, ese es el primer gran paso. Y la gran decisión de asumir el salto cuántico. Entonces, ahí va a tener que prepararse, va a tener que caminar descalzo, va a tener que hacer un retiro, quedarse 1 o 2 días en la naturaleza, eh, eh, hacer la meditación del silencio, especialmente del silencio, no del silencio del físico, sino del silencio interno, ¿no? Hacer la meditación del silencio para que él esté ya listo para dar el salto. Y ahí están los 4 pasos, ¿no? El paso del el que ya hemos dicho, el silencio, el paso del el paso de aquel que eh, osa, es decir, se atreve al desafío, asume eso como un desafío, ¿no? Y en ello no necesita estar con un con un conocimiento enciclopédico de la cultura indígena, ¿no? Necesita tener eh, la voluntad,
la voluntad para osar, ¿no? El otro paso es el paso necesario de conectarse con el Ñuka Pacha. ¿Cómo se conecta el Ñuka Pacha? Para eso ya habrá conocido el viajecito, ya habrá conocido el rapé, ya habrá conocido otras medicinas, o sea, es decir, sabe el camino de la medicina, ¿no? Y el otro es el, el paso del el gran paso del Ñuka Pacha para que esa persona, siendo mujer u hombre, asuma como la misión de su vida. Porque una cosa es que le diga, bueno, ¿sabe qué? El camino es así. Y otra cosa es que esa persona diga, pero si yo soy hija de mamá, hija de papá, si sabe que yo ando involucrado en esto, mi papá me va a matar, mi papá me expulsa de mi casa, o si yo dejo mi profesión, me separo de mi mujer, así como el ¿cómo se llamaba? La persona de. Ah, ya, sí, ese muchacho, sí. Entonces, así como él, o sea, mi mujer me va a juzgar, etcétera. O sea, entonces, para asumir el Ñuka Pacha, va a confrontar con todo eso. Uh-huh. Va a confrontar con el propio yo. En mi caso era mi propio yo. Uh-huh. Ah, pues el doctor Kimbo, ¿cómo es posible que ande involucrado en eso? Esto significa que tengo que asumir que yo soy un fracasado, que fracasé como profesional, que fracasé como político, que fracasé como intelectual, que fracasé como profesional. Que soy un fracasado, tengo que asumir que soy un fracasado. Imagínense qué dilema estaba enfrentándome yo. ¿Por qué? Porque nadie me estaba guiando. Uh-huh. Nadie me estaba diciendo, esto significa esto, ¿no? Entonces, muchas personas pueden encontrarse en esa situación para llegar al estado Ñuka Pacha, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los primeros pasos que tiene que dar la persona, ¿no? Entonces, ahí es que este primer paso se llama el conectarse con el llamado, ¿sí? En todo caso, yo tengo ya escrito y les voy a enviar los pasos ya descritos. Entonces, y luego viene el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Todos ellos están relacionados con actividades en los que van a tener una actividad física, una actividad de conexión con la medicina, ceremonias, va a tener, y finalmente el baño ritual, el baño de la conexión con su Apu, ¿no? Pero para ello, pues ya habrá dado el sexto paso. El sexto paso es efectivamente ya el conectarse, como tiene que conectarse con su Apu, ¿no? con su guía, si, 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 si es por decir el colibrí, ¿y qué es el colibrí? ¿Qué significa para él el colibrí? Si es el águila, ¿qué significa el águila para él? Ella. Si es la serpiente, la cobra, ¿qué significa la cobra para esa persona? Entonces cada uno tiene que estar conectado. Si es el cóndor, ¿qué significa el cóndor? Y así cada uno. O unos pueden decir, no, es que yo desde pequeño me han enseñado sobre los ángeles. Yo me encomiendo a los ángeles y los ángeles me guían.
Bueno, entonces, ¿qué significa el ángel para usted? ¿Existe en los Andes el significado de los ángeles? Sí existen. Entonces, todo eso ya tiene que saber y todo eso tiene que estar claramente identificado y conectado. ¿Ya? Abuelo, ¿cuánto tiempo puede estar durando este proceso? Depende. Depende, como es la primera vez, quizá, bueno, no sé, ustedes quizá pueden sugerir que sean 2 días, ¿no? No sé si la gente resista hacer 3 días, ¿no? Entonces ustedes pueden sugerir y hay que sugerir también un poco pensando en que pues tiene que ser como motivante, ¿no? Para que no mueran en el primer intento. Abuelo, esos 2, 3 días aproximadamente que dura el proceso de aprendizaje, ¿sería fuera del Inti Raymi o incluyendo el Inti Raymi? Incluyendo el Inti Raymi, Ok, conectado al Inti Raymi, perfecto. sí. ¿Hay alguna preparación especial que se requiera para quienes quieren tomar este proceso de aprendizaje? Todo eso vamos a decidirlo juntos con ustedes. Sí, porque yo estoy seguro que ustedes también ya tienen iniciación y ya tienen visión para eso. Entonces, todo eso lo vamos a preparar. Que yo tengo la idea de cómo podría ser, pero es mejor que lo hagamos juntos.